Vamos a hablar ahora de un aspecto muy importante dentro del mundo de la agricultura y de las explotaciones ganaderas, porque puede suponer un plus. Hablamos de nutrir la tierra, de usar nuestros propios subproductos para realizar fertilizante, compost. Esto habitualmente lo solemos ver mucho en el ámbito doméstico, personas que a lo mejor tienen una pequeña compostera para un huertecito en su jardín. Pero esto también se puede hacer a nivel macro. Tenemos con nosotros a Mario Toribio, que es experto en compost, ambientólogo por la Universidad de Castilla-La Mancha, también máster en gestión de residuos por la Universidad Miguel Hernández. Lleva más de 12 años investigando en este mundo y más de 5 asesorando. Además, ha desarrollado proyectos en diferentes países, por ejemplo, Brasil y México. Mario, muy buenos días. Hola, buenos días, Agustín. Bueno, hablamos de un mundo que habitualmente lo asociamos mucho al doméstico, esto que decía yo, bueno, pues para el que tiene un pequeño jardín o el que se quiere montar su propio huerto, pero esto también se puede hacer en grandes explotaciones. Desde luego, una de las bondades, ¿no?, del compostaje es que es escalable, lo puedes tener a pequeña escala en un balcón, en tu patio, en el jardín, o llevarlo a tu explotación ganadera o agrícola, aprovechando, pues como bien decía, ¿no?, los subproductos que se generan. De hecho, tú empezaste en ese ámbito más pequeño, ¿no? Y ahora, bueno, pues hablas o das clases, asesoras a grandes explotaciones. Así es, empecé en la universidad, ¿no? Empecé pues con el lombricompostaje, con las lombrices, me picó el gusanillo, nunca mejor dicho, y bueno, ahí empecé un poco a investigar, pasé mi TFG, mi trabajo de fin de grado y de fin de máster en las lombrices, y bueno, empecé a pequeña escala en el salón de casa, que mis compañeros de piso tenían que aguantarme con mi cajita, con mis lombrices, y luego vi pues que podía escalarlo, y conforme me llegaron oportunidades fui llevándolo a mayores volúmenes. Vamos a empezar explicando un poquito las cualidades, las características del compost. Pues son innumerables, ¿no? Desde primero el ahorro, ¿no?, económico que genera, y ya sean fertilizantes, enmiendas orgánicas, sustratos para cultivo en macetas, el ahorro ambiental y bueno, todo el aporte de materia orgánica que realicemos aquí en Castilla-La Mancha, en el clima mediterráneo continental, que está muy empobrecido de materia orgánica, que está en riesgo de erosión, pues va a ser fantástico para el suelo, porque va a retener más el agua, va a hacer los suelos más resilientes, vamos a perder menos suelo, se puede estar mejor la vegetación, y desde luego vamos a tener cosechas más productivas. Esto básicamente es lo que explicas, ¿no? Cuando llegas a una de las explotaciones, bueno, les cuentas que todo lo que se piensa que es basura, que son desechos, se les puede dar una segunda vida en este aspecto. Claro, es como tradicionalmente lo que se ha venido haciendo, ¿no?, en los estercoleros. Lo único que no estaba controlado, se amontonaban los restos, incluso pues se hacía de manera pues no correctamente, y sí tenía un impacto ambiental. Pero si hacemos un manejo adecuado de la materia orgánica, pues las bondades son increíbles, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar y esto se puede comercializar? Es decir, el propio ganadero, por ejemplo, pues realiza X kilos de compost, luego se lo puede vender a otros agricultores, se lo puede proporcionar a estas personas que decíamos que hacen su propio huerto en casa, etcétera, etcétera. Poniendo, por ejemplo, una finca, ¿no?, que tiene cabeza de ganado, con todo ese estiércol, con todas esas camas, podría transformarlo en compost. Ahora bien, para poder venderlo tendría que hacer unos análisis, darse de alta como productor, etiquetado y demás. Entonces yo siempre lo que digo es que lo utilice, ¿no? El ahorro viene porque tú no tienes que comprar fertilizantes ni abonos orgánicos. Entonces ahí viene la mayoría del ahorro. Ahora bien, ya si cada agricultor o ganadero quiere hacer su trueque o sus acuerdos, ¿no?, ahí ya pues es diferente. Pero si quieres llevarlo al mercado, ahí sí te tienes que dar de alta como productor. ¿Qué es lo que...? Claro, porque habrá muchas personas, aquí hay muchas ganaderías, principalmente ovejas. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para tener su propio compost, para conseguir que esos desechos se conviertan en algo productivo? Pues
lo primero de todo es saber que en el compostaje tiene que haber un equilibrio, ¿no? Una relación carbono-nitrógeno adecuada. El carbono lo aportaría, pues por ejemplo, la paja, y el nitrógeno lo aporta el estiércol. Entonces, si nosotros hacemos una buena relación, digamos, como cocinar una lasaña, ¿no? Que haya buena proporción de masa y de relleno. Pues, por ejemplo, hay herramientas de la Universidad de Miguel Hernández, que es la calculadora de compostaje, que te da, tú metes esas cantidades de paja y de estiércol y te dice cuánto tienes que aportar, ¿no? Y luego siempre que haya una humedad adecuada, ¿no? Para que los microorganismos se desarrolle, lleve una alta temperatura, que es lo que permite que se elimine cualquier patógeno, que se dé bien el proceso, que se inactiven las semillas, ¿no? Porque al final en el estiércol hay muchas semillas que luego cuando lo aplicas brotan, ¿no? Sí, lo podemos llegar hasta 70 grados. Entonces, cuando llegamos a esta temperatura se inactiva y te genera un producto de alta calidad en muy poco tiempo. ¿Cuáles son la normativa que hay que seguir? Porque me imagino que habrá unas limitaciones, ¿no? Sí, ahora mismo pues se está trabajando en un borrador, ¿no? En una orden ministerial para el compostaje, y las cantidades que se estiman son unas 200 toneladas al año para tú poder autogestionar, ¿no? De hecho, también hay proyectos muy chulos en el norte de España, en el que ya pues incluso algunos agricultores y ganaderos reciben los restos orgánicos, ¿no? De este contenedor marrón, de algunos pueblecitos pequeños, y ellos mismos pueden producir el compost. Es decir, si ya se ha convertido en un producto que los agricultores lo demandan en cuanto manejan el proceso y lo llevan a cabo, ¿no? Claro, porque esto es tener un poco de atención al principio, pero luego se hace solo. Sí, es simplemente pues saber que tiene que tener su humedad, el riego adecuado, eventualmente voltear no siempre es necesario, eso sí, si volteas pues más rápido vas a obtener el producto del compost, ¿no? Pero puede ser en estático, hay diferentes formas de compostar, todas son válidas, y con una vez a la semana dar una vueltecita de unos 20 minutos es suficiente. Lo único que tienes que tener es paciencia, porque es un proceso que tarda entre 3 y 6 meses desde que inicias hasta que lo puedes aplicar, ¿no? ¿Y se puede ir incorporando? Es decir, bueno, pues inicias en enero, en febrero tienes otra cantidad, vas incorporando, etcétera, etcétera, etcétera. Se suele hacer en hileras, en lotes, ¿no? Tú preparas tu material, ¿no? Tú tienes tu pila de estiércol, cuando tienes cierta cantidad preparas la hilera, correctamente las cantidades, como digo, la humedad, y cuando tienes otra cantidad, preparas otra hilera, ¿no? Por lotes. Entonces tú trabajas así, no a pequeñas cantidades, sino no puedes ir en esa misma hilera a aportar, ¿no? Ahora un remolque, no, esa la tienes que dejar cuando se inició el cronómetro, por así decir, del el día 1, dejarla, ¿no? Y luego, como te digo, pues empezar en otra hilera. ¿Y es viable? Es decir, habrá muchos agricultores que están pensando, ya, pero al final seguro que voy a tener que utilizar fertilizantes, otros productos para enriquecer. ¿Es viable suministrarle nutrientes a la tierra solo con este tipo de iniciativas? Sí, totalmente. Se suele suplementar de vez en cuando con algo de mineral, ¿no? Pero la explotación va fenomenal con el aporte de materia orgánica. De hecho, se hace que tú al aportar compost, cuando aplicas mineral, necesitas menos cantidades y se forman quelatos, se forman algunos compuestos que hace que la absorción de nutrientes sea mejor, ¿no? Y menos riesgo de quemar la planta. Pero es totalmente viable, y el coste-beneficio, es decir, el esfuerzo que supone por la recompensa es muy alta, ¿no? Hablábamos antes de 200 toneladas máximo. ¿Cuánto se necesita por hectárea? Dependería del cultivo, ¿no? Esto es un poco relativo si es viñedo, si es olivar, si es huerta. Entonces, no te podría decir una cantidad así fija, habría que estudiarlo, ¿no? Pero con aportar una ligera capa es suficiente. Muchas veces queremos producir más aportando más, si no, hay que echar poquito a poco y ver cómo la planta lo va asimilando. ¿Y todos los animales valdrían? Es decir, las heces, los excrementos de todos los animales son válidos para hacer compost.
Sí, son válidos. De hecho, hay un refrán que decía mi abuelo que es como come el mulo, caja el culo, ¿no? Entonces, un poco en función de lo que se alimente el animal, así va a ser la calidad del compost, ¿no? Yo, por ejemplo, he llevado proyectos, he podido colaborar en proyectos en México en el que hacían compostaje con cadáveres de cerdos, ¿vale? Hacían investigación para vacunas y luego pues tenían que gestionar esos cerdos. Entonces se hacía compostaje y ya te digo, con el desecho animal, ya sea mezclaban el purín con paja y con los restos de los animales y hacían un abono. O sea que es increíble hasta dónde puede llegar el compostaje. Decíamos antes que te dedicas a asesorar, tienes una marca, una empresa que se llama Hummux. ¿Cada vez te preguntan más? Sí, se nota que cada vez hay más gente interesada. Yo empecé pues a pequeña escala, ¿no? A nivel doméstico, la gente que tenía sus lombrices y de pronto salía mosquitillo, que huele mal o la lombriz se quiere escapar. Y empecé en Instagram, ¿no? Y a compartir contenido, que ya somos una comunidad de 22.000 lombricolegas, como decimos, y ya lo llevé un poco a mayor escala y ahora pues muchos ganaderos y agricultores pues cada vez se están sumando más al carro y quieren saber cómo pues, poder aprovechar algo que al final le genera un coste, ¿no? Porque ese residuo gestionarlo tiene un coste. Si tú en tu misma explotación lo puedes autogestionar y produces un abono, es que son todo ventajas. ¿Y se le pueden aportar lombrices? Sí, habría que diferenciar. Antes me preguntaba si todos los estiércoles valen. Habría que tener cuidado con las lombrices porque sí son más sensibles, ¿no? Por ejemplo, los de herbívoros no habría ningún problema. El de caballo, el de vaca, o sea, es fenomenal. De hecho, también por ejemplo, colaboro en un refugio de burros. Ahí también va un fenomenal con las lombrices y no hay ningún problema. Ahora bien, si hablamos de purines de cerdo, la gallina y demás, ahí hay que tener más cuidado. Se podría, pero más adelante, no al inicio del proceso, ¿vale? Habría que estar un poquito más pendiente, pero bueno, sabiendo la metodología lo puedes incorporar. Pues Mario Toribio de Hummux con X, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. A vosotros, es un placer, Agustín.